Si hay algo que hemos visto durante este mes, ha sido todo lo relacionado con la iglesia. Ustedes ya lo hemos enfatizado, hemos estado predicando sobre la carta a Timoteo, que son cartas de carácter pastoral. Y si hay un pasaje que yo creo que resume bien lo que hemos visto hasta ahora, es lo que Pablo escribió en 1 Timoteo 3, 14 y 15, para recordarles un poquito. Dice, aunque esperaba ir pronto a ver a Timoteo y a la iglesia, él le dice, esto te escribo estas instrucciones para que si me retraso, ¿qué pase? Sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Yo creo que este pasaje es clave en torno a toda la carta, digamos, es el texto de oro, podríamos decir, que hay que atesorar y que nos dice cuál es el propósito por el cual Pablo está entregando estas instrucciones. Así que no son menores y se toca de todo tipo. Gracias a Dios el pastor Bircha la semana pasada también mantuvo la misma línea porque, teníamos, gracias a Dios, la celebración de nuestra iglesia. ¿Ah? Sí, y hoy día vamos a continuar viendo eso, ¿no es cierto? Y hoy día un aspecto interesante, y yo sé, a veces puede ser controversial, o puede ser que de repente sea tomado de manera fría, porque tiene que ver mucho con aspectos doctrinales. 1 Timoteo capítulo 4, por favor. Así que le he dado vuelta a este pasaje durante toda la semana para tratar de hacerlo de tal manera que podamos no solo entender lo que Pablo quiere decirnos aquí, sino también apreciarlo, atesorarlo, y que no se entregue de manera tampoco fría e indolente. 1 Timoteo 4, 1 al 16. Dice así la Escritura. Voy a leer, en versión Reina Valera, así que puede haber algunos cambios si usted usa la NBI, pero para efecto, digamos, de lo que compete hoy día, prefiero usar esa versión. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. He titulado el sermón de hoy día La importancia de la sana doctrina, haciendo alusión a la última porción que Pablo escribe a Timoteo diciéndole: ten cuidado de ti mismo y de ¿qué?
y de la doctrina. Persiste en ello. ¿En qué? En el cuidado sobre sí mismo y en la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Es de menor importancia el tema doctrinal en la iglesia? Si Pablo le está diciendo, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En el sermón de la semana pasada, queridos, entregado por el pastor David Vilches, en nuestro aniversario como iglesia, se hizo alusión a que la iglesia está edificada sobre el fundamento ¿de qué? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo ¿quién? Jesucristo mismo. Y el apóstol nos recordará en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Solo así, dice el apóstol, se podrá permanecer la obra de alguno que sobreedifica. Nos dice más adelante también, solo así puede permanecer la obra que uno sobreedifica. Hago alusión a esto, queridos, porque la relación directa que existe entre una sólida vida cristiana está en concordancia con la fe que profesa, con la doctrina o enseñanza que cree. No podemos, en este caso, separarlos. Por alguna extraña razón, eso sí, porque no sé qué es lo que está pasando a veces, pero algunos creyentes tendemos a disociar lo que creemos de lo que vivimos. Somos dados a esta dicotomía tan extraña de vida. Olvidamos lo que el apóstol nos dice en la carta a los Efesios 3:10, donde pastoreaba a Timoteo y que dice que la multiforme sabiduría de Dios se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y cuando hablamos de multiforme sabiduría de Dios, hermanos míos, estamos hablando de la enseñanza de Dios. Estamos hablando de la doctrina que Dios nos ha entregado, porque la palabra doctrina significa enseñanza. Esto nos manifiesta, queridos, de una manera clara. Y a la vez yo lo veo de manera contundente que tenemos una tarea de proporciones insospechadas al proclamar la multiforme sabiduría de la Escritura con toda claridad. A todo el que demande razón de nuestra esperanza. Pero si yo no conozco la doctrina con claridad, ¿qué voy a hablar con claridad? Y si yo no vivo la doctrina con piedad, ¿qué voy a compartir con aquellos que están escuchándome? Esto hace necesario que aboquemos, ¿no es cierto?, la tarea a analizar este pasaje haciendo mención al primer punto, una advertencia contra la apostasía. Capítulo 4, versículos 1 al 5, una advertencia contra la apostasía. ¿Qué nos decían estos versículos? Que el Espíritu dice, ¿qué cosa? Gris, nebulosamente, claramente, que en los posteriores tiempos, ¿qué va a pasar? Algunos van a apostatar, a abandonar la fe. ¿Y qué van a hacer? Se van a dedicar a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas que son insufladas por el mismo demonio. Y además agrega, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, van a prohibir casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios, otra vez, por la enseñanza de la palabra de Dios y por la oración es santificado. Benny Hinn. ¿Han escuchado hablar de Benny Hinn? Fue muy famoso en la década de los finales de los 80 y principios de los 90. Escribió un libro muy famoso llamado Buenos días, Espíritu Santo. Este caballero, en el 2001, profetizó que en el plazo de un año no quedaría ni un solo musulmán en Nigeria. ¿Qué piensan? Queridos, desde entonces los musulmanes han masacrado a decenas de miles de cristianos en Nigeria.
una matanza que continúa hasta el día de hoy. Su profecía fue falsa. Sin aprender nada, este caballero, de sus numerosas profecías falsas, ni avergonzarse por ellas, en el 2019 profetizó que en 2 años el gobierno pro-islámico de Nigeria se derrumbaría. 2019. Estamos en el 2025 y no ha sucedido. Profecía falsa. Hind profetizó el 31 de diciembre de 1989 que en 1994 a 1995 más tardar, Dios destruiría con fuego a la comunidad homosexual de Estados Unidos. Yo no recuerdo haber visto en las noticias ningún homosexual ardiendo espontáneamente. No estoy justificando que sea correcto ser homosexual, según la Biblia. También profetizó que en la década de 1990 tendríamos una presidenta, hablando de Estados Unidos, y que la economía se derrumbaría y que la costa este de Estados Unidos sería destruida por terremotos. Año 1990. Todavía está la costa de Estados Unidos, me parece, ¿no es cierto? Según la geografía yo la veo ahí. Los homosexuales siguen ahí. Cuando Adán y Eva fueron engañados, lo fueron con respecto a lo que Dios les había instruido claramente. Satanás, queridos, mintiendo, les dijo, ¿con que Dios os ha dicho? Y en nuestro pasaje, hermanos, la advertencia paulina nos menciona de manera explícita, clara, que la doctrina o la enseñanza será el foco de atención de los espíritus demoníacos, siguiendo la misma estrategia satánica, distorsionando así la hermosa revelación de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, Satanás fue el primer apóstata de la historia, el primer apóstata. Así que él sabe de qué, de apostasía. A propósito, como dije, apostatar en el concierto cristiano, reitero, es abandonar los principios del Evangelio, es renegar o renunciar a creencias fundamentales de la fe cristiana. Otra referencia bíblica explícita en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8, también en boca del apóstol Pablo, nos advierte y advertía a la iglesia de Galacia que si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Sin duda, queridos, que el comienzo de este capítulo es serio. Es serio. Somos advertidos de la importancia de lo que creemos o no creemos y del deber de asegurarnos si estamos en la fe revelada por Dios o creyendo en doctrinas ¿de qué tipo? Demoníacas. Ahora bien, debo clarificar que hay zonas grises, sin duda, en doctrinas no capitales de la fe cristiana, o secundarias, como se les dice por ahí, de la fe cristiana, en las cuales algunas iglesias cristianas pueden diferir, ¿ya? Pero hay otras creencias que sí afectan nuestras vidas aquí y también puede ser que la afecten por la eternidad. Si nuestra fe no está depositada en Cristo como el único Salvador y Señor de nuestras vidas, corremos serio riesgo de no estar caminando hacia la eternidad a un encuentro con Dios. Por esa razón, hermanos míos, este pasaje no es para dejarlo de lado o no predicarlo porque puede ser pesado, puede ser duro. Hermano, es importante y relevante lo que esto nos enseña, porque de esto depende mi vida, depende tu vida, depende, ¿no es cierto?, también cómo comunicamos y transmitimos la verdad de Dios. Es interesante destacar, queridos, que la mayoría de las falsas doctrinas o creencias pseudo-cristianas o falsa cristianas combinarán la creencia en Jesús y algo más. ¿Se han fijado? Siempre. No te van a hablar de que no creen en Jesús. Cuando te pasan predicando por la casa no te van a decir que no creen en Jesús. No, si nosotros creemos en Jesús.
pero no te dicen la letra chica. Espero que en esta iglesia nunca tengamos letras chicas. Nunca. Es decir, dirán abiertamente y a veces también de manera sutil que no es suficiente creer solo en Cristo, algo que la fe cristiana reformada destacó fehacientemente en las famosas 5 solas, sino que estas creencias falsas dirán que debemos creer en Cristo, pero también y aquí se puede agregar, por ejemplo, creer en Cristo y en un día particular de la semana. Si tú no crees en Cristo y adoras en este día y no en este otro, eres anatema. Creer en Cristo y en el libro mormón. ¿Saben quién usa el libro mormón? ¿Ya? Yo voy a hablar sin pelo en la lengua acá, hoy día, como siempre. Debería hacerse. Hay personas que predican de Cristo, sí, pero interpretan la Biblia a la luz del libro mormón. Si no está conforme al libro mormón, entonces desechan ciertos pasajes de la Biblia que claramente dicen ciertas verdades. Eso no puede ser. Algunos creen en Cristo, dicen hay que creer en Cristo, pero también en la Virgen, cualquiera de las que existen. Los mexicanos se pelean por cuál de todas es más poderosa. ¿Sabían usted o no? Llegan a extremos de pelearse, de verdad de pelearse. Hay otros que dicen, es bueno creer en Cristo, pero también tienes que pertenecer a la única verdadera iglesia, esta. No. Otros dicen, tienes que creer en Cristo, decían en el antiguo, los creyentes judíos. Cree en Cristo, pero tienes que circuncidarte. Cree en Cristo, pero tienes que guardar la ley. Cree en Cristo, pero tienes que guardar las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me doy a entender? Hermanos, aquí, en el caso de la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo le está advirtiendo, las enseñanzas tenían que ver con predicar a Cristo, pero también aparecieron algunos. Ok, crean en Cristo, pero no tienen que casarse. Si tú crees en Cristo, no te casas. Interprétese como se interprete, pero había esa prohibición. También había, cree en Cristo, pero tienes que abstenerte de ciertos alimentos. ¿Sí o no? Leímos claramente, ciertos alimentos tú no debías comer. A propósito, de algunos hoy días que están en eso también, con todo esta insuflado, ¿no es cierto?, de los vegetarianos y los, ¿qué más?, veganos, etcétera, etcétera. Hoy día algunos están sacando de contexto diciendo que poco menos que, no, puros vegetales, puro brócoli nomás. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De dónde hemos sacado esas ideas tan extrañas, hermanos? También en este pasaje, algunos estaban diciendo, hay que creer en Cristo, pero también en las fábulas. Agreguémosle alguna anécdota. Hoy día está de moda, ¿no es cierto?, los famosos testimonios, donde se destaca, ¿no es cierto?, yo estuve en el tercer cielo, yo estuve en el tercer infierno, yo estuve aquí, yo estuve allá, y un montón de cuestiones más. Y por eso tienen que creerme. No basta la Biblia para algunos, no basta la enseñanza ya clara de la Escritura. Hermanos, como se darán cuenta, nada nuevo hay debajo del sol en cuanto a las estrategias satánicas del engaño. Si se logra erosionar el terreno doctrinal de la fe cristiana, entonces es fácil echar por tierra el edificio y todo lo que se sobreedifica sobre fundamentos tan inestables. Y esto tarde o temprano hará que caiga tu fe. A estos promotores de falsedad, Pablo los llama en el versículo 2, hipócritas mentirosos, les dice. Lo cual nos hace ver que estos saben que están actuando mal, que están actuando con doblez, que no son sinceros y que hacen caer y creer a otros en algo que ni aún ellos creen y que saben que es mentira. Yo he escuchado de religiosos de su propia boca, cuando yo les he preguntado, ¿pero por qué ustedes promueven este asunto con respecto a los feligreses? Me han dicho, pastor, es que si nosotros dejamos de predicar esas cosas, vamos a perder gente. Lo he escuchado de boca de religiosos. No voy a decir de qué línea, pero se lo pueden imaginar. En un artículo escrito por mi hermano Israel Guerrero,
Dice que cuando Hermann Bavinck realizó sus estudios doctorales en la ética del reformador Ulrico Zwinglio, que vivió entre el año 1484 y 1531, escribió en su tesis lo siguiente: en la hipocresía que se adorna con la apariencia de piedad y que siempre nos aleja más de Dios, Zwinglio vio el enemigo más cruel de la humanidad, el más dañino de todos los pecados, el más odiado por Dios y el más pernicioso para la vida cristiana. Hermanos, nosotros no podemos ser hipócritas en cuanto a lo que creemos. No podemos ser hipócritas en la práctica de nuestra creencia ni engañar a otros diciendo algo que no creemos. Hoy día la ingenuidad se ha apoderado de muchos. Creen que la doctrina no importa, que solo el amor es lo relevante en la fe cristiana. Pero estos son presa fácil de Satanás y pueden inclusive estar en grave peligro hasta de condenación. Estas falsas creencias han sido parte de la historia judeo-cristiana y la referencia a los posteriores tiempos, hermanos, no necesariamente, como dice aquí, es para este tiempo en particular, sino que hace referencia a todo lo que se nos ha revelado después de la primera venida de Cristo. En 1 Juan 4, 1 al 3 también se nos advierte sobre la entrada de espíritus engañadores en la iglesia, clara manifestación del espíritu del anticristo que viene, pero que ya está operando desde hace mucho tiempo. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta la advertencia. El Espíritu habla claramente. ¿Te habló claramente? Pasemos al segundo punto. Siguiendo la buena doctrina, versículos 6 al 15. Hermanos, hoy día escuchamos a muchos decir sobre la importancia de la sana doctrina. Y en su gran mayoría, todos los que dicen esto, dicen poseer la sana doctrina. Si tú vas a una iglesia y les preguntas, ¿ustedes predican la sana doctrina? ¿Qué te van a decir? Pero por supuesto, aquí se predica la sana doctrina. Empiezas a escuchar el sermón y dice, ups. En su gran mayoría, ¿no es cierto?, dicen poseerla. Pero saben, esto ha traído tanta confusión entre los creyentes, ya que al aseverar algo como esto, queda la interrogante de identificar claramente cuál es la verdadera sana doctrina. ¿Qué es una verdadera sana doctrina? Se han preguntado, ¿no? ¿Se han preguntado alguna vez eso, no? ¿Tienen alguna doctrina que ustedes amen más? ¿Algunos podrían identificar algunas doctrinas importantes de la Biblia? Podríamos hablar de la inspiración de la Biblia, ¿no es cierto? Una sana doctrina. Creemos en la inspiración de la Biblia. Creemos en un Dios trino, ¿o no? Creemos que Jesús es Dios, ¿sí? Y podríamos seguir agregando otras doctrinas más que yo sé que conocen. Pablo, sin embargo, interesante aquí, hermanos, Pablo exhortaba a Timoteo que la manera de contrarrestar la influencia de una mala ortodoxia o una mala doctrina es enseñando y perseverando en la buena doctrina. Dice el versículo 6, voy a leer aquí en la NBI: si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. ¿Cuáles son las características de una buena doctrina? Por el contexto inmediato a Timoteo y también, hermanos, por el contexto general de otros libros del Antiguo Testamento y la naciente escritura del Nuevo Testamento, hermanos, toda enseñanza doctrinal cristiana debe estar, en primer lugar, voy a mencionar 3 cosas. Primero, solo fundamentada en la Biblia. O como lo llama Pablo en el versículo 5, la palabra ¿de quién? De Dios. Aquella que en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dirá que toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia. A propósito, este versículo solo hace alusión al Antiguo Testamento. A propósito, aquí hemos predicado poco del Antiguo Testamento, estamos al debe. Pero muchos de los cimientos y fundamentos de la naciente iglesia estaba sobre los apóstoles, profetas, Jesucristo mismo, pero también todo el concierto de la revelación del Antiguo Testamento.
Los judíos conocían el Antiguo Testamento de tapa a tapa. Nosotros hoy día le hacemos el quite al Antiguo Testamento, porque decimos, es difícil. Otros dicen, es que es solo para los judíos, es que hace referencia histórica que no tengo idea de lo que son, y un montón de cosas, y los excusamos diciendo, no, chao. Pero el Antiguo Testamento sentó las bases para la naciente iglesia cristiana, para la vida de un Timoteo. Le dice, tú has aprendido de tu abuela Loida y de tu madre Eunice, ellas te enseñaron. ¿Y qué cosa? No sobre Jesús necesariamente. Le enseñaron sobre todo el Antiguo Testamento, toda la historia, todo el fundamento allí encontrado. Una doctrina, queridos, o creencia sólida no se basa en textos aislados o fuera de contexto, sino en la revelación completa que nos entrega la Sagrada Escritura. Las 5 solas, como mencioné ya, de la Reforma, pueden ser un buen comienzo para entender aspectos relevantes de una sana doctrina. Solo la Escritura, solo Cristo, solo... ¿Qué más? Solo la perseverancia de los santos, solo la gloria a Dios, solo. Hermanos, quédense con eso. No pueden agregar a la Biblia nada que la Biblia no diga. Y una falsa doctrina siempre va a ser, ¿qué cosa? Métaselo aquí. Van a mencionarte la Biblia y te van a agregar algo más. Segunda cosa, una segunda característica de una sana doctrina es que va acompañada de una sana ortopraxis. No estoy hablando médicamente aquí. Cuidado. ¿Ya? Eso significa una sana práctica. Ortodoxia es sana enseñanza. Ortopraxis es sana práctica. ¿Ya? Si una sana creencia, escuchen bien por favor, si una sana creencia no va acompañada de una vida de piedad, de comunión con Dios y su iglesia, algo no anda bien en esa persona que dice tener sana doctrina. La mayoría, hermanos, de las cartas pastorales comienzan sentando las bases doctrinales, pero bases doctrinales que van a moldear la buena conducta de los creyentes. Como dice la Escritura en otra parte, en todo, dice Tito 2:10, en todo debemos adornar la doctrina. Mire que lo dice en forma poética hermosa. Debemos adornar la doctrina. En otro lugar va a decir, algunos parece que lo malentendieron, porque tuvo que exhortar en Santiago diciendo que las mujeres no se coloquen peinados ostentosos. Algunos pensaban que adornar la doctrina a lo mejor era ir lo más elegante posible a la iglesia. Y al final terminaban siendo distractores. ¿De qué? Del proceder. Algunos tenían mala doctrina y menospreciaban a algunas personas en la iglesia porque eran pobres. Oye, tú siéntate atrás, aquí va el que da más diezmos en la iglesia. La Escritura no nos lleva a hacer acepción de personas. Hermanos, cuando hablo de sana práctica, cuando hablo de una vida de piedad, esto es relevante para tu fe como hijo de Dios. Hoy día tenemos tan malos testimonios pululando por este mundo cristiano que hoy día producen vergüenza a nuestras vidas. El caso de este señor Benijín que se dice cristiano. Con otro pastor amigo en la década del 92 escribimos un libro que hablaba sobre este tema, porque andaban todos con el tema de andar botando gente de espalda, la unción, ¿ya? La unción. Y tuvimos que escribir un libro y fuimos a la radio para hablar en contra de este caballero. Ya en la década del 92, ¿han pasado cuántos años? Y siguen igual. Y este hombre se ha arrepentido varias veces y vuelve a las mismas andanzas. Cuidado. Un tercer aspecto a considerar, hermanos, es caer en los extremos, exacerbando una sana doctrina con una actitud legalista, indolente al exponer la doctrina. Esto lo vemos claramente en los fariseos, ¿o no? Cómo ellos se destacaban, ¿por qué? Por exacerbar su legalismo. Si ustedes no se lavan las manos, si ustedes no hacen esto, si ustedes no cumplen acá, si ustedes no cumplen los 10 mandamientos, fuera. Y Jesús se confrontó con ellos tantas veces. ¿Para qué? Para decirles, basta ya, basta ya. Cuidado con el legalismo, cuidado con el tradicionalismo antibíblico.
Y aunque sea bíblico, cuidado con exacerbarlo por sobre, ¿qué cosa? La persona de Jesucristo. Por otro lado, cuidado con caer en la laxitud doctrinal. ¿Se entiende? Laxo. En donde se le resta importancia a aquello que es vital para la estabilidad de la fe cristiana. Si nuestro Señor y Salvador Jesucristo dijo que sus palabras eran espíritu y vida, no podemos entonces menospreciar sus enseñanzas sin sufrir las consecuencias de este extravío. Debemos, hermanos, tener el equilibrio necesario para entender y aplicar la palabra de Dios a nuestro diario vivir. Y por último, hermanos, una advertencia necesaria. Versículo 16. Pablo termina exhortando a Timoteo, que era su discípulo y a la vez el pastor que estaba edificando la iglesia, preparando a nuevos presbíteros en la iglesia para que ésta pudiese ser sólida. Es decir, aquí hay una advertencia para el pastor. Hermanos, la próxima semana nos van a comenzar a visitar 2 pastores que tal vez pueden llegar a ser, ¿no es cierto?, los primos interpares, como dicen por ahí, en la tradición cristiana, entre aquellos presbíteros que ya existen acá. Pero los presbíteros que ya existen acá son pastores, con sus virtudes y sus defectos. Somos pastores. Por lo tanto, aquí tenemos, hermanos, una observación que hacer, una observación que tienen que hacer a los pastores que vienen. Porque Pablo la hace y le dice a Timoteo, Timoteo, ten cuidado en primer lugar de qué. Yo no sé por qué no parte al revés. Yo habría partido al revés. Ten cuidado de la doctrina y de tu conducta. ¿Pero cómo parte? Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza o doctrina. Persevera en todo ello, dice, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esta sección de 1 Timoteo 4, hermanos, termina exhortando a Timoteo como pastor y como maestro de la iglesia de Éfeso. Y le dice, Timoteo, coloca sobre tu vida como pastor una lupa. Examina tu vida, examina tu creencia y sé constante, fiel en lo que has aprendido, como le dirá en otra parte, en 2 Timoteo 3:14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Un pastor bíblico, un presbítero, debe ser una persona que debe estar constantemente vigilando su corazón. Debe estar constantemente viendo su proceder, su conducta, cómo te ven los demás. Los pastores estamos expuestos a la vitrina. Y a veces hemos tenido que arrepentirnos de graves pecados porque no hemos tenido cuidado en algo tan relevante como lo que la Biblia nos demanda. Ten cuidado de tu conducta. Y después dice, ten también cuidado de qué, de lo que enseñas. ¿Qué es lo que dices? Debemos ser cuidadosos, hermanos míos. Estamos hablando de la multiforme sabiduría de Dios. Esta no puede ser distorsionada. Estamos hablando de la doctrina de Dios, de la enseñanza de Dios, de la ortodoxia de Dios, de aquello que está revelado e inspirado por Dios. Yo debo ser fiel al predicar lo que la Biblia dice. Por eso que en los estudios de homilía, lo primero que se enseña es que la palabra homilía o homilética significa decir lo mismo. Un pastor no puede predicar algo que no sea lo mismo que aparece en la Biblia. El pastor, queridos, o los pastores, el pastor o los presbíteros, o el presbítero, primos interpares entre los presbíteros, como quieran decirle, me da lo mismo, cumplen un rol determinante en mantener una enseñanza que glorifique a Dios y edifique a la iglesia de Cristo. Así que cuando el Espíritu dice claramente que habrá apostasía o pueden penetrar como también le dijo Pablo en Hechos, hablando a los pastores de Éfeso, le dijo, cuidado, porque en medio de ustedes se meterán más adelante lobos rapaces. Nosotros no queremos lobos rapaces, queremos pastores sabios, pastores conforme al corazón de Dios.
Concluyo. Hermanos queridos, la sana doctrina o ortodoxia no puede ser expresada sin llevar una vida de piedad. Es lo que este pasaje recalca. Esta porción destaca que la mezcla de error e impiedad es contrastada con la fusión de verdad y santidad. Este es el mensaje de este texto, queridos, para la iglesia en todas las culturas y en todas las épocas. Y no podemos menospreciarlo. Doctrina acompañada y adornada de una vida piadosa. Oremos.